¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Bienvenidos un día más a nuestro programa. Después del informativo llega el turno para la charla, para el diálogo, y hoy hemos invitado al nuevo rector, flamante rector de la Universidad de Huelva, Pepe Rodríguez. Hace tan solo unos días tuvo lugar las elecciones. Por tanto, Pepe, muy buenas, nuevo rector. Enhorabuena para empezar por este nombramiento, esta elección, ¿no? Muchas gracias. Sí, ciertamente es reciente, tan reciente que realmente solo soy rector electo. Claro. Sí, he sido proclamado de manera aún no oficial, o sea, no definitiva, porque quedan unos plazos, los típicos plazos asociados a cualquier proceso electoral, y habrá que esperar todavía unos días a que se produzca la toma de posesión, que será ya cuando la agenda del presidente de la Junta de Andalucía lo permita, porque el acto es un acto que se desarrolla, como habitualmente este tipo de actos, en el Palacio de San Telmo, claro, y oficiado por el propio presidente. Así que de momento estamos en un limbo en el que la rectora y su equipo siguen en funciones, claro, y nosotros pues estamos esperando el momento de que nos den el pistoletazo de salida para empezar a trabajar. Bueno, pues concurría como única candidatura a la que encabeza el señor Rodríguez, y unas elecciones marcadas también un poco por la abstención. ¿Y esto por qué? ¿Qué explicación tendría? No es cierto, realmente ha sido una información bastante... No, en absoluto es así. Es decir, la abstención, es cierto que ha habido abstención en el sector estudiantil, pero es que esa abstención es habitual en todas las elecciones, no solo en la Universidad de Huelva, en todas las universidades lo habitual es que el estudiantado participe poco. En este caso, además, teniendo en cuenta que existía que no había alternativa en ese sentido, bueno, pues eso genera menos suspense quizá, moviliza menos, pero realmente hemos tenido básicamente unos resultados de participación estudiantil equivalente al de la mayor parte de las elecciones. Y en el ámbito realmente relevante, o mucho más relevante, porque estamos hablando del personal docente e investigador o el personal técnico de gestión de administración y servicio, la participación ha rondado el 90%. O sea que la información, evidentemente, si uno computa de manera global toda la participación, parece que la tasa de participación ha sido pequeña, pero realmente, si uno mira también, hay que saber que el modo en que se produce el sufragio en la universidad es un sufragio general ponderado. El peso, obviamente, como establece la LOSU, de cada uno de los sectores es diferente. La participación estudiantil estaría pesada por un 25%, mientras que el PDI, el personal docente e investigador, tiene un peso global en el cuerpo electoral final del 65%, y un 10% sería el que corresponde al PTGAS. Por tanto, el 75% del cuerpo ha participado con un 90%. Si uno hace las cuentas, se da cuenta que la participación ha sido altísima. Entonces, claro, ese es el problema de analizar los datos sin el suficiente rigor. El resultado, por tanto, ha sido un resultado garantizado por una participación muy alta, en la cual el respaldo a la candidatura que yo encabezaba ha sido superior al 75%. Pues 3 de cada 4 miembros de la comunidad universitaria le han apoyado. Perfectamente. Bueno, ¿y qué lleva a un catedrático de física como usted a presentarse, a concurrir en las elecciones? A ver. Bueno, es algo que ya he comentado en muchas ocasiones, porque he tenido la ocasión a lo largo de la campaña, que fue algo más corta, y de la pre-campaña, que fue mucho más larga, de explicar el porqué. Hice una frase que quedó más o menos redonda y que puedo repetir y que realmente responde a la realidad. Hay un momento en el que uno se plantea, en mi caso, después de una larga la edad no perdona, una larga carrera académica, llevo ya 25 años en la universidad en particular, y antes porque había estado en el extranjero, en París, donde me formé, en la Universidad de Sevilla. Después de una larga carrera, uno empieza a ver que se aproxima al final de su carrera académica, y como decía, uno empieza a pensar más que en qué quiere uno hacer en esa etapa final de su carrera académica. Uno empieza a pensar en de qué no quiere uno arrepentirse de no haber hecho. Y en ese sentido me pareció llegar a la conclusión que estaba ante una oportunidad de hacer algo que en el ámbito de la Universidad de Huelva, en el contexto en el que estamos, teniendo en cuenta los retos a los que tenemos que afrontar, algo que puede dejar cierta huella. Y pensamos, el equipo que se ha sumado al proyecto que he encabezado, pensamos que era importante dar el paso adelante, asumir la responsabilidad e intentar, en la medida de lo posible, con nuestro mayor empeño, conseguir que el desempeño sea satisfactorio.
Bueno, pues como bien decíamos anteriormente, sustituye, plaza en el cargo a María Antonia Peña, que sigue como rectora y en funciones. ¿Habrá algunas líneas que diferenciarán su gestión en comparación con la de ella? ¿Va a ser una labor continuista? No, evidentemente no se puede hablar de continuidad porque yo soy otra persona, tengo enfoques diferentes en algunos aspectos y por tanto lo que voy a intentar es empezar a desarrollar una acción con mi propia impronta. Es evidente que yo he trabajado en el equipo de María Antonia, además lo he hecho con total libertad. Yo he de agradecerle a ella el que me diera la confianza y me permitiera trabajar en el ámbito de la investigación y la transferencia. He de agradecer también todo el esfuerzo hecho porque creo que nos va a servir de palanca para afrontar nuevos retos y además hay causas que no son solo intrínsecas, que tienen que ver con mi propia persona y mi propio equipo, que es otro equipo, sino con las propias causas extrínsecas. Es decir, el contexto también va a ser diferente. Yo creo que en este momento afrontamos retos que son de gran calado, que tenemos que asumir con responsabilidad, con esfuerzo, pero además con la idea, con la concepción de que son una oportunidad para que la Universidad de Huelva dé un salto hacia adelante. Y ya digo, hemos de agradecer que el trabajo que se ha hecho hasta ahora nos puede servir de palanca para que consigamos que la Universidad de Huelva consiga ser una universidad de referencia nacional. Yo creo que hay que desterrar todo tipo de complejos, hay que ser ambiciosos, hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. ¿Hasta ahora ha habido complejo en ese sentido? Yo no estoy hablando de que la razón por la que digo esto tiene mucho que ver con la campaña y con algunos mensajes que hemos recibido de una parte de la comunidad. No hablo del equipo, ha habido, yo he percibido en algunos casos, pueden ser anecdóticos, pero he recibido la percepción de que en la comunidad algunos pensaban que en la Universidad de Huelva hay cosas que no se podían conseguir por el tamaño de la universidad, por las condiciones de la universidad, por la marginalidad geográfica de la provincia. En alguna, ya digo, la anécdota es que en algún caso algún investigador de hecho me decía que cuando decidió venirse, estamos hablando de alguien de una universidad, de otra universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha, es un investigador al que captamos, que se sumó a nuestra universidad, a nuestro equipo de investigadores, atraído también por otro investigador de la Universidad de Huelva, cuando tomó la decisión de abandonar la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que disfrutaba de un contrato de élite nacional, y unirse a la Universidad de Huelva, alguien le había dicho en la Universidad de Castilla-La Mancha que se venía a una universidad de tercera. Eso hay que desterrarlo. Yo creo que dentro de la Universidad de Huelva no debe haber, espero que no haya muchos miembros de la comunidad que lo piensen, pero puede que alguno sí que lo use como excusa para quedarse en una zona de confort en la que puede ser refractario a cierto nivel de autoexigencia. Yo eso creo que sí que hay que desterrarlo. Si existe, hay que desterrarlo completamente, porque también me preguntó alguien que qué tipo de PDI quería yo atraer a la Universidad de Huelva. Tenemos que atraer, porque tenemos que renovar la universidad por cuestiones generacionales, y yo le dije que quiero atraer al PDI que pueda ir a cualquier otra universidad española. Él me decía, bueno, porque aquí en Huelva tenemos que aspirar a ser capaces de retener, y para retener hay que ser capaces de ofertar empleo al final de calidad, tipo de plazas competitivas, pero tenemos que ser capaces de atraer a cualquier profesor, investigador que pudiera atraer la Universidad de Sevilla o la Universidad de Rovira i Virgili en Cataluña. Al menos aspirar a ello y hacerlo sin complejos en ese sentido. Es muy importante que veamos las posibilidades que tenemos como universidad, lo que podemos ofrecer en el entorno provincial también. Antes lo hablamos fuera de micrófono. Huelva ofrece oportunidades en una universidad todavía joven, ya no tanto, aunque va a renovarse, como digo, que puede crecer, que puede permitir a investigadores, a profesores, a académicos desarrollar una vida académica con posibilidades, pero también el entorno ofrece una experiencia vital que puede resultar atractiva. Tenemos que conjugar todo eso para ser capaces, como digo, de retener al talento que podamos formar y atraer. Tenemos oportunidad en el ámbito de las ciencias biosanitarias con la medicina, de ser capaces de atraer talento. La vida académica es larga, es evidente que podemos formar, pero eso llevará tiempo. En este momento, en el ámbito biosanitario, en el ámbito asociado al grado de medicina, tenemos que ser capaces de atraer a algún investigador, algún académico que nos sirva para nuclear
en el futuro un ámbito relevante. Investigación, ¿qué lugar va a ocupar en su gestión? Es evidentemente, o sea, yo vengo de ese ámbito, soy un investigador y además pretendo, tengo la convicción de que voy a seguir siéndolo en la medida de lo que mi agenda me lo deje, porque además creo que es importante que el propio rector asuma que un profesor, un académico es también un investigador, pero tiene que ser fundamental. La universidad se define por su función, y su función es la de generar conocimiento, transmitir el conocimiento, transferirlo, y en ese sentido obviamente lo transfiere formando capital humano para el entorno socioproductivo y generando ideas, pero también generando innovación, pero también tenemos que generar conocimiento y tenemos que hacer partícipe a la sociedad de ese conocimiento. El esfuerzo tiene que ser siempre ese, el visibilizar que la universidad es un foco de generación de conocimiento, de pensamiento. Es importante que no abandonemos esa idea. El pensamiento es fundamental porque estamos en un momento en el que hay una serie de tecnologías disruptivas en eclosión que están cambiando, lo están cambiando todo. El modo en que tú mismo, si me permites, tiene que trabajar, la inteligencia artificial tiene que venir para asistirnos y tenemos que ser capaces de dominarla y utilizarla para precisamente eso, para ser más creativos, más transversales, para pensar más y mejor. Y la universidad tiene que formar al capital humano que tiene que hacer eso, no puede abandonar eso. Eso es lo que una universidad pública, en el sistema público de universidades, tiene que asumir como reto que solo ella puede desempeñar. Y cambiando de asunto, si nos permite, en los últimos tiempos los rectores andaluces se han venido quejando y han venido reivindicando una mayor atención financiera por parte de la administración autonómica. En este sentido, ¿la salud financiera de la onubense cuál sería? La salud actual de la financiera de la Universidad de Huelva es buena. Es decir, tenemos una situación financiera mejor que la de otras universidades del sistema andaluz por el enorme trabajo, uno de los elementos palanca a los que hace referencia antes del trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 8 años, que hay que agradecer al equipo que dirigía María Antonia Peña. Pero claro, esa salud hay que poner en el contexto financiero en el que vamos a vivir. La financiación operativa que ofrece la Junta es la que es, que yo entiendo que la propia Junta de Andalucía tiene sus propias restricciones por el contexto nacional e internacional, pero es evidente que con toda seguridad vamos a tener una envolvente financiera probablemente peor. Un dato que es relevante es que una parte importante de la financiación que viene al sistema público de investigación, transferencia, conocimiento, viene de la Unión Europea, y en la Unión Europea en este momento los ejes directores para la financiación se están centrando en ámbitos temáticos relacionados con la seguridad y la defensa. Eso va a detraer fondos de eso que yo te decía antes, de la función de una universidad para generar conocimiento en el sentido más amplio, de permitirnos entender la realidad mejor, analizarla mejor, porque a fin de cuentas la función de todo ese conocimiento, la función de la universidad es hacer que la vida de cualquiera de los miembros de nuestra sociedad sea más próspera, más feliz, y esa felicidad se consigue, como decía en algún que otro símil, cuando uno oprime el botón de la lavadora y funciona, o del interruptor de la luz y la luz funciona, también cuando uno es capaz de entender mejor la realidad, analizarla mejor y dar respuesta a lo que le ocurre. Y en ese sentido hay que ser capaces de analizar esa realidad, de pensar. Eso va a ser más complicado financiar, digamos, la investigación, el análisis en ese ámbito va a ser más complicado justamente por eso, porque el contexto está provocando ese desvío de fondos hacia ámbitos temáticos relacionados con la seguridad y la defensa. Por tanto, hay una financiación basal que tenemos que reclamar a la Junta de Andalucía, en este caso, al Sistema Nacional, al Ministerio, porque y tiene que ser financiación propia, como digo. No parece que sea la Unión Europea la que vaya a destinar esos fondos a esos ámbitos, pero son ámbitos absolutamente esenciales para una universidad y esenciales para la sociedad. No podemos perder de vista eso, o estaremos realmente fabricando una silla para sentarnos coja. Bueno, pues estamos con el nuevo rector de la onubense, le espera un mandato de 6 años, que por cierto, 6 años se encuentra, imagino, preparado para ello totalmente, ¿no?
Ahí andamos. Tenemos un periodo de unas semanas para ir pensando en si realmente hemos hecho lo que realmente había que hacer. Sí, bueno, bromas aparte, después de reflexionar hemos dado el paso y efectivamente ahora quedan unas semanas hasta que se produzca la toma de posesión, en la que tenemos que empezar a planificar cómo queremos acometer desde el primer día, con la máxima ilusión, esos retos a los que hace referencia antes, cómo acometerlos, cómo planificar la respuesta a esos retos, cómo organizarnos. Y en ese sentido sí que estamos ambas cosas, ilusionados y responsabilizados, porque bueno, no podemos decir que no sabíamos que afrontábamos. Claro, sí. Pues muchas gracias por estar aquí, rector, y mucha suerte para este mandato que va a comenzar en breve de estos 6 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hemos compartido estos minutos de charla, de diálogo con el nuevo rector de la Onubense. Seguimos ahora aquí en Telenova con otros contenidos.